momento. Conversamos de inmediato con el señor Aurelio Ochoa, él es especialista en tema de hidrocarburos. Hay una preocupación, ¿no? Porque puede ocurrir que los oleajes anómalos afecten el abastecimiento de combustible. A ver, se lo preguntamos al señor Aurelio Ochoa. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, a vuestras órdenes. Sí, a ver, se ha reportado, ha habido oleajes anómalos. ¿Cuál es el impacto en la distribución del combustible, el abastecimiento del combustible, sobre todo en las zonas del sur del país? ¿Habrían algunas consecuencias? Claro, es una situación bastante preocupante, es casi como llover sobre mojado, ¿no? Porque tenemos el dilema respecto a, ¿no?, a la convulsión social, en fin, que está ocurriendo en el sur. Y de otro lado tenemos el tema de la infraestructura instalada. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que para llevar, por ejemplo, el GLP tiene que hacerse desde la Pampilla o desde el Callao, en fin, o desde Talara. Entonces, tiene que recorrer, digamos, es decir, tanto en ferrocarril como en camiones, en fin. Entonces, es una situación bastante preocupante porque precisamente, digamos, no se ha concretizado hasta la fecha, entre otros, lo que es la construcción, la continuación del gasoducto subperuano, que permitiría en este momento estar disfrutando precisamente de ese combustible en todo el sur. Y no solamente del combustible, sino adicionalmente, digamos, hubiese permitido la industrialización del sur y quizá tendríamos un escenario Claro. diferente al que estamos viviendo en este momento. Pero concretamente con relación a la parte de los combustibles, sí hay una situación que, digamos, se han cortado las líneas de suministro y eso lógicamente ya sabemos cómo están bloqueadas las vías, y no solamente en el sur, sino también en algunas otras regiones. Ujú. ¿Y por qué se hace tan difícil, digamos, la recuperación? En diciembre hubo paralización de 10 días, pero y el sur no se llegó a volver a abastecer de GLP, ¿no? Y la explicación que daban aquí la Asociación de Grifos en el sur peruano era de que había una gran cantidad de camiones cisterna y que no podían abastecerse porque la planta no tenía la cantidad suficiente de dispensadores, digamos, para poder cargar los cisternas. ¿Esa es la situación cuando se rompe la cadena de distribución? Claro, lo que pasa es que la planta, en este caso de fraccionamiento que está en Pisco, es la que distribuye, ¿no es cierto?, en lo que es GLP, ¿no? Entonces, que está tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces, al estar bloqueadas las vías, los camiones cisterna, en este caso, ¿no?, que digamos llevan este combustible y otros combustibles, entonces han sido bloqueados en este caso, ¿no? Ahora, ha estado entrando por Bolivia, porque el caso del GLP para la zona de Puno, pero digamos para una parte de la región de Puno. Sin embargo, ahora con este cierre también de las carreteras, esto ha repercutido lógicamente en el normal abastecimiento. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el otro problema, que es el tema de los oleajes, los fuertes oleajes que también están todavía en este momento, digamos, produciéndose a lo largo y ancho de lo que es la línea costera. Entonces, eso ha complicado el panorama porque, y no solamente para el sur, sino también para el norte, ¿no? Entonces, digamos, es toda una situación que debiera contemplarse, me parece, para construir, por eso decía, una infraestructura complementaria en este caso. Por ejemplo, para el caso del GLP, hay una esfera de GLP, no sé si son de 10.000 barriles, que está inutilizada por el momento, en este caso en Mollendo, me parece, Mollendo Matarani, y hace muchos años que está inutilizada. Entonces, por ejemplo, deberían explicarnos en el sector a qué se debe esta inoperatividad de esta esfera que podría permitir precisamente Claro. descentralizar la distribución del GLP. Vale decir, de Pisco podrían llevar en barco hacia lo que sería Mollendo Matarani, ¿no es Matarani. cierto?, y llenar esa esfera de tal manera que permitiese la distribución en el sur. Entonces, por el momento lo que se está haciendo es llevar en camiones, en este caso cisterna, y lógicamente cuando son cortadas las vías, como es el caso de la actualidad, entonces definitivamente pues hay un desabastecimiento, Consecuencias. ¿no?, preocupante, cierto. Cierto. Ujú. Señor Aurelio Ochoa, le pedimos por favor que se permanezca con nosotros, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y queremos seguir conversando con usted aquí en Ampliación de Noticias.
gusto, siempre atentos al avance del tiempo. Estamos en ampliación de noticias, conversando con el señor Aurelio Ochoa, él es especialista en temas de hidrocarburos. Señor Ochoa, el Premier en su presentación en el Congreso, solicitando el voto de confianza, mencionó algunos proyectos y entre ellos dijo, vamos a retomar el tema del gasoducto al sur. ¿Es, digamos, viable en el corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál es el comentario que puede tener sobre este anuncio? Claro, me parece que ha sido un buen anuncio, alentador lógicamente. En este caso, lo que usted acaba de señalar, cuando el primer ministro en el Congreso en su mensaje había señalado, ¿no?, la continuación de la construcción. Me parece viable, es decir, no lo van a terminar, eso es cierto, ¿no?, porque en el periodo que ellos tienen para poder estar en el gobierno definitivamente no se va a terminar. Pero vamos al hecho que lo que podrían hacer es ya reiniciar en este caso, ¿no es cierto?, la construcción del gasoducto subperuano. Porque recordemos lo siguiente, el gasoducto subperuano tiene un avance del 38% en promedio. La tubería está alrededor del 70% sobre el terreno, la maquinaria, la ingeniería, o sea, ya toda la parte, digamos, fundamental ya está, digamos, con un avance muy grande en este caso. La ingeniería está casi al 100%, en fin, la parte medioambiental en el 100%, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la continuación y eso necesita lógicamente una decisión política. Lo han ofrecido los gobiernos que han ido pasando desde el año 2017 y lamentablemente pues no han hecho nada, ¿no? Entonces lo único que se ha hecho es, por parte del Estado peruano, es cuidar, pagar, en este caso financiar el cuidado sobre el terreno de toda la maquinaria, la tubería, en fin. Cada año, por ejemplo, estamos pagando ya hace 5 años $43 millones por cuidar esa tubería a una empresa colombiana. Entonces, ¿pero qué pasa? No nos benefician nada y son activos que no pertenecen al Estado peruano. Entonces, creo que el anuncio que se ha hecho me parece que de todas maneras abre las expectativas, particularmente en el sur. Porque inclusive, fíjese, ya podría haberse terminado, no es que podría, debió haberse terminado a estas alturas, ya tendríamos probablemente la infraestructura instalada, tendríamos ya una planta de fertilizantes, pero tendríamos lo principal, el gas natural en el sur. Entonces no estaríamos en este caso, por ejemplo, con el tema del GLP que comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el gas natural estaría reemplazando al GLP, estaría reemplazando a los otros combustibles, de tal manera que no tendríamos problemas con lo que corresponde a el corte de vías, ¿no es cierto?, de comunicación, como lo que está sucediendo actualmente. Es decir, son una serie de pasivos que estamos enfrentando precisamente por no haber concluido el gasoducto surperuano, que nos hubiese solucionado no solamente el aspecto de combustibles que señalábamos, sino también hubiese iniciado la industrialización del sur, y comenzando con el tema de los fertilizantes y terminando con otras industrias, porque un polo petroquímico en este caso atrae a una serie de otras industrias. Y lógicamente hoy sería una situación diferente en el sur. Sin embargo, no se ha hecho nada y más bien lo que estamos haciendo es pagar cada año $43 millones para que cuiden una tubería que no nos sirve de nada por el momento. Entonces, por eso el anuncio me parece que ha sido positivo, pero esperemos que este se cumpla, porque también de igual manera lo habían hecho los anteriores gobiernos que han precedido al actual. O sea, todos han ofrecido reiniciar, pero al final todo se ha quedado en solamente verbo, ¿no? Entonces, confiamos en esta oportunidad, sobre todo porque el ministro de Energía y Minas es una persona que conoce el tema, digamos, ha trabajado muchos años en Petroperú. ¿Y no hay una traba legal allí? Sí, ¿Cómo? En el tema del gasoducto al sur, no está en un arbitraje y se tiene que esperar esa situación legal para recién poder retomar el proyecto. Disculpe, no le he escuchado esa parte. ¿Tiene que esperar, dice? Sí, claro, claro. Después que se paralizó, entiendo que hay un arbitraje con la empresa y eso estaría paralizando también el reactivar el proyecto, ¿o ya se superó? Sí. Eso es cierto, hay un arbitraje en el CIADI precisamente, pero justamente el CIADI es una especie de juzgado, es un juez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si se le solicita, que no se le ha solicitado al CIADI, la autorización precisamente para que pueda utilizarse todos esos activos que están sobre el terreno y que los ha ido cuidando el Estado peruano, esa es la buena voluntad por parte del Estado, la carta de presentación del Estado peruano, que durante más de 5 años está cuidando esos activos que no son suyos. El CIADI autorizaría para que, con una garantía del Estado peruano de sufragar, en el caso cuando termine ya el proceso,
¿no es cierto?, pueda afrontar financieramente el Estado peruano con una carta de garantía. Entonces, el CIADI le autorizaría para que utilice y sobre la marcha, en este caso, convoque a una licitación internacional. Entonces, esa es la figura, pero no se ha hecho nada. Entonces, supongo que en este caso, gente que conoce el tema, como es el ministro actual de Energía y Minas, entonces, seguramente van a, digamos, a activar estos mecanismos que existen en la escena internacional, pero que no se han utilizado a la fecha. Ahora, pasando a la selva peruana, hemos escuchado a dirigentes de Loreto indicar que en los siguientes días, si no son escuchados, no se tienen sus demandas, van a impedir que se saque el petróleo de esta zona del país. ¿Qué involucraría que se intervenga, digamos, el oleoducto norperuano o la producción de las diferentes plantas que hay en Loreto? Bueno, esa parte digamos, supongo que usted se está refiriendo, por ejemplo, entre otros, al oleoducto norperuano, ¿no? Entonces, Sí. bueno, allí sí, por ejemplo, creo que, digamos, tiene que activarse, hay una ley precisamente respecto a los activos críticos del Estado, y entre los activos críticos, como infraestructura, está el oleoducto norperuano. Entonces, digamos, debiera en este caso tener la protección de la policía o de la Fuerza Armada en este caso, porque definitivamente eso es atentar contra la seguridad energética del país. Lo que ha dicho específicamente uno de los dirigentes es que van a impedir la extracción de crudo en el circuito petrolero de Loreto. Claro, la parte de extracción, esa parte sí, digamos, podrían ellos hacer, no se consideran activos críticos el caso de las instalaciones de producción, de extracción, ¿no?, de explotación de hidrocarburos, pero sí es la parte del transporte, ¿no? Entonces, si corresponde a lo que ellos han señalado, bueno, esa es, digamos, una idea maximalista, ¿no?, de algunos ambientalistas, en este caso, pero definitivamente hay derechos que ya han sido otorgados por parte del Estado peruano a las empresas que están en este momento trabajando, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hacerles, digamos, y ahí tiene lógicamente que el Ministerio de Energía y Minas tiene toda una dependencia especializada en este tipo de conflictos para explicar, en este caso, ¿no?, a los nativos. Ahora, todo esto también es producto precisamente del resentimiento que hay, porque de nada ha servido tantos años de canon, miles de millones de soles en este caso que ha distribuido la industria petrolera en canon, y esto se ha centralizado mayormente en Loreto, ¿no es cierto?, en la infraestructura de Loreto, la parte de digamos, agua potable, desagüe, en fin, y no ha hecho lo propio en este caso con las comunidades que están cercanas a las operaciones petroleras, e incluyendo en este caso al oleoducto norperuano. Entonces, creo que todo eso tiene que corregirse, y justamente creo que el Congreso tiene algo pendiente, revisar la ley del canon y del sobrecanon, ¿no? Entonces, de tal manera que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, y en el caso del Cusco específicamente con el gas natural, tenemos distritos, Echirate, sin ir muy lejos, que recibe 230 millones de soles, ¿no es cierto?, y no saben qué gastar, y está gastando a veces en monumentos a la hamaca o piscinas temperadas en un clima que tiene pues 35 grados de temperatura. Entonces, hay cosas que tienen que corregirse, la redistribución del canon, y creo que eso es algo pendiente para el Congreso. Ojalá que el actual Congreso, en todo caso el próximo, ¿no es cierto?, vea esta temática, porque de lo contrario, ¿no?, vamos a tener una cuestión recurrente como la que estamos observando hoy día de la convulsión social. Don Aurelio Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo su análisis y comentarios. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles, buenos días.